Amigos de Andina al Día, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en una edición más de nuestro programa y siempre por la señal de Andina, canal online. El día de hoy, 28 de febrero del 2023. Y bueno, el domingo 26 de este mes, pues el gobierno publicó el decreto supremo número 002-2023, mediante el cual pues se establece el reglamento de la ley del teletrabajo, una modalidad pues que se implanta en el Perú luego pues de lo que ocurrió a raíz de la pandemia y que bueno permitió pues que este tipo de actividades laborales comenzaran pues ya a desarrollarse en el país. Pero para conocer exactamente qué es lo que dispone este reglamento sobre el teletrabajo, estamos con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Luis Adriancén. Señor ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Víctor. Un saludo especial a todos nuestros amigos que nos siguen tras la señal de Andina. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son los principales aspectos que resalta el reglamento de la ley de trabajo, una modalidad pues que ya se está implementando en el Perú y que se espera pues se desarrolle de una manera como el ministerio lo espera y en realidad el país lo espera de una manera armoniosa entre el empleador y el trabajador? El reglamento obedece a una serie de procedimientos y acercamientos entre las partes involucradas. El ministerio ha tenido una labor ardua para captar un poco las expectativas y las necesidades de cada uno de los sectores, tanto de trabajadores como empleadores. Hay que recordar que el teletrabajo es, digamos, la versión más perfeccionada de lo que ya conocíamos como trabajo remoto a través de Uh la -huh. pandemia, como tú bien lo has mencionado, Víctor. Desde el ministerio hemos hecho una tarea bastante meticulosa para tratar de generar un reglamento de avanzada a nivel de lo que es la región. Excelente. Dentro de estos aspectos que se contempla en el reglamento, señor ministro, ¿cuáles serían, digamos, los más prioritarios? Porque, como mencioné, es importante que el empleado y el empleador tengan una relación armoniosa, sobre todo en unas circunstancias tan diferentes, tan únicas como es el caso del teletrabajo, porque en realidad se trata de una nueva modalidad de empleo. Efectivamente, es una nueva modalidad para digamos, para el Perú oficial, pero en realidad el teletrabajo ya tiene bastante tiempo. Yo hace más de 18 años ejercí cátedra en una universidad y tenía un curso que se llamaba Derecho Informático e Informática Jurídica y ahí ya veíamos el teletrabajo. Es decir, Uh -huh. en el Perú ya se siente la necesidad de adoptar una legislación que regule el fenómeno, pero el fenómeno ya existe hace bastante tiempo. ¿Cuáles son los aspectos que usted destaca de esta ley, del reglamento, para que pues, el trabajo se desarrolle de manera óptima? El aspecto que hay que destacar, y es el que yo le doy mayor valor, es la flexibilidad. Uh -huh. El teletrabajo es un fenómeno que está dentro de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esa revolución es una revolución cambiante y constantemente. Entonces, sobre regular algo que cambia no tiene mucho sentido. Uh Entonces, -huh. este reglamento es un reglamento bastante flexible que permite a tanto empleadores como a empleados o teletrabajadores ponerse de acuerdo para las condiciones sobre las cuales se va a realizar esta modalidad tan especial que puede ser a tiempo total o a tiempo parcial. Uh Otra de las -huh. características es la territorialidad. Con esto ya queda pues desmitificado el hecho de que un trabajador tiene que estar cerca de un escritorio, sino que ya puede estar en cualquier parte del Perú o incluso del mundo para desarrollar sus tareas, tanto en las líneas dentro del horario laboral como también en las acciones que le piden sus empleadores.
Ujú, ujú, ujú. Importante esta petición, señor ministro, porque pues siempre hemos visto algunos comentarios sobre el tema en cuanto, por ejemplo, a lo que son la compensación por gastos, ¿no? ¿Cuánto realmente va a gastar la empresa? ¿Cuánto va a gastar el empleador? En fin, siempre es importante que ambos se pongan de acuerdo en ese tema para evitar pues después controversias y contratiempos que puedan afectar el desarrollo de las actividades laborales normales. Nada más útil que el acuerdo entre las partes para ver cómo se realiza la actividad laboral, ¿no? Sin abuso de uno sobre otro y también considerando las realidades del país, ¿no? Nuestra Ujú, conectividad ujú. es óptima en algunos sectores de Lima, ¿no es cierto? Pero en otras regiones no. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos detalles, así como los costos que esto representa. Dicho sea de paso, hay que Ujú, decirle también a nuestros amigos que nos están viendo que el teletrabajo ya se ha venido aplicando de una manera no formal, ¿no es cierto?, a nivel del sector privado, que ya ha sido el primero en tomar iniciativas para reducir sus costos empresariales y comenzar a tener la mayor cantidad posible de teletrabajadores. Ahora con el ujú. reglamento ya existe un marco legal donde se van a establecer y regularizar estas actividades que ya han venido ocurriendo a lo largo y ancho del país. Ujú. Permítame, señor ministro, hacerle llegar una pregunta de un televidente en torno pues, a este importante tema. Él nos pregunta cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Pregunta si tiene que firmar un nuevo contrato, pregunta si realmente las condiciones son las mismas, en fin. Es importante precisar este aspecto para que la gente tenga en cuenta cuál es la condición ahora laboral la que ellos asumen cuando accedan a un teletrabajo. Para hacerlo en formato gráfico, habría que decirle a la persona que nos ha preguntado que el trabajo remoto es la versión 1.0, digamos, del teletrabajo. Y en el teletrabajo ya nos encontramos en una posición mucho más evolucionada, donde ya están regulados los derechos de otro, Ujú, están contemplados los costos que esto puede significar, los derechos que tiene no solamente el empleador para poder trabajar, digamos, o disponer sobre la mano de obra que tiene, sino también las características que tiene que tener la conectividad, el tiempo en el que se tiene que estar conectado, la reserva respecto a la información que se procesa, ¿no? Que son elementos que obviamente tienen que estar claramente identificados. ujú, ujú. El tema de la desconexión digital, señor ministro, también es importante. Cuando empieza un trabajo, un teletrabajo y cuando termina. Sin embargo, justamente debido a digamos, la flexibilidad que muestra la conexión digital, las personas están conectadas prácticamente todo el tiempo a sus redes, a internet, en fin. ¿Cómo se determina esto? ¿Cuándo realmente un trabajador Claro, de trabajar, termina su horario de trabajo? En el tema de desconexión digital. esto lo vimos mucho con el llamado trabajo remoto. Personas que en vez de estar trabajando 8 horas, más bien duplicaban a veces el tiempo en el cual estaban atendiendo a sus labores ocupacionales y más bien descuidaban y se convertía en un problema en casa, ¿no? Pues se Uh descuidaban -huh. varias otras cosas o se alteraba la relación familiar. Eso lo hemos vivido todos, hemos conocido los casos, ¿no es cierto? Pero es producto pues del aprendizaje, el aprender caminando. Ahora con la reglamentación del teletrabajo, lo que esperamos es que exista pues tanto de empleadores como de empleados una mayor predisposición para entender la lógica sobre la cual se realiza el teletrabajo. Incluso, incluso tener en cuenta ya no tanto los horarios, sino más bien la productividad del trabajador a través de mecanismos electrónicos, a través de la virtualidad, se aperturan también una serie de nuevos empleos. Eso es importante destacar. Estamos quizás no comprendiendo en su verdadera magnitud lo que está pasando con la promulgación de este reglamento. Estamos cambiando ya para el país el paradigma de lo que son las relaciones laborales. Y entender esto nos va a llevar un tiempo y adaptarnos también. Uh -huh, uh -huh. La modalidad de trabajo, señor ministro, bueno, es voluntaria, ¿no? Y debe ser producto
de un acuerdo entre las partes, como usted bien comenta. Pero ¿qué ocurre si no se llega a ese acuerdo, ¿no? O sea, si, digamos, al trabajador le obligan a aceptar las condiciones de la empresa, en fin, ¿hay formas de que el trabajador pueda hacer un reclamo al respecto? ¿Cómo se manejaría este ambiente, esta situación? Bueno, si se trata de trabajadores nuevos, evidentemente ese contrato deberá expresar el acuerdo pleno. Si se trata de trabajadores que están en situación actual de trabajo remoto y el empleador los quiere hacer retornar a la presencialidad, habrá que entender cuál es la circunstancia del trabajador y dar el amparo requerido. Existen muchas personas que se han empleado virtualmente en trabajo remoto a través de circunstancias específicas que viven, por ejemplo, personas que tienen que estar al cuidado de familiares de edad avanzada, Uh -huh. o personas que tienen discapacidades, o personas que están lejos del centro laboral. Entonces, todas estas consideraciones tienen que ser atendidas. El reglamento contempla y es amplio en el criterio para la calificación. De lo que se trata es de tener más gente empleada, no de llegar a desacuerdos o no de impedir que se realice una labor. Por eso los empleadores también requieren un análisis de esta norma y aplicar a través de sus oficinas de recursos humanos las disposiciones que está poniendo el gobierno. Ahora, esto, señor ministro, se aplica para todas las empresas, públicos, privadas. Me refiero al teletrabajo, siempre y cuando, tomando en cuenta, mejor dicho, lo que acuerden ambas partes, ¿no? Sí, y le voy a confesar algo. A nivel de empresa privada ya existe un nivel avanzado y más bien es en el sector público donde vamos a tenernos que poner esa nueva aplicación de este cambio paradigmático, ¿no? Donde a veces no se entiende correctamente y se piensa que quien está en casa no está trabajando. Entonces, bueno, es simplemente tiempo. Yo creo que toda revolución, todo cambio tiene un proceso y vamos a buscar pues que desde el ministerio se haga lo más pronto posible. Yo te quería mencionar, Víctor, algunos pequeños datos que tengo. Por ejemplo, mira, 30 de cada 100 empresas de mayor tamaño, o sea, mayores de 100 trabajadores, ya han contratado al menos a un teletrabajador en el país. Eso es un dato que ya revela de que el teletrabajo no necesitaba, digamos, tener un punto de partida a través del reglamento, pero sí, obviamente, el reglamento va a reforzar ya la acción que ya se venía dando en la realidad. Y eso es lo que pasa mucho con el tema tecnológico, ¿no? Existe, pero la legislación siempre va 2 pasitos atrás. Lo importante es avanzar, señor ministro, ¿no? O sea, obviamente todo es perfectible, el reglamento, todos los aspectos relacionados a la ley, y obviamente en el camino, tomando en cuenta pues que es una modalidad que, si bien es cierto, se viene desarrollando hace varios años en el Perú, pero que de alguna manera se está perfeccionando y se está oficializando debido a la coyuntura y lo que hemos vivido. También dentro de ese marco, señor ministro, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las perspectivas del Ministerio de Trabajo referente pues, a este tema, con relación a estas normas que se han desarrollado? En fin, ¿cuáles son los siguientes pasos para lograr que el teletrabajo ya sea pues, una modalidad más consolidada en el Perú? De inmediato, las tareas del ministerio son la discusión y la concientización del tema. Es decir, esto que estamos haciendo, salir a medios, explicar un poco más sobre lo que se trata, llegar a los directores de recursos humanos de todas las empresas del sector público y privado, difundir esta norma y velar por su aplicación correcta en, digamos, salvaguarda de los intereses tanto de empleadores como de empleados. Yo creo que estamos en una etapa inicial, una etapa amplia de difusión y de reconocimiento, pero que a medida del tiempo pues se va a ir normalizando y se va a convertir ya en una nueva modalidad que yo asumo que muchos van a preferir también. Me comentaba sobre las expectativas, sobre las acciones que estaría tomando ahora el ministerio pues, para consolidar el teletrabajo en el país. Claro,
te decía de que de pronto lo primero que estamos haciendo aquí es una gran cruzada de información, por eso estamos aquí en Andina, de concientización, de difusión de lo que es también el contenido del reglamento, sus alcances, y explicarlo especialmente a los operadores de recursos humanos, tanto de las instituciones que forman parte del sector público, como también del sector privado, que ha tenido muchas expectativas respecto a la publicación del reglamento. Justamente, señor ministro, una feria, ¿no? Una feria laboral, una feria de trabajo, me imagino, donde también se va a difundir pues las bondades de esta nueva condición del teletrabajo, ¿no? Es acertado, Víctor. Nosotros estamos también realizando una serie de campañas a nivel de Lima Metropolitana y a nivel del país con nuestras ferias del empleo. Se trata de Así es. actividades en las cuales nosotros ponemos a disposición de todos los ciudadanos los principales servicios que cubre el sector trabajo y promoción del empleo. Recuerda, Víctor, que tenemos bajo nuestra atribución la conducción y la supervisión del trabajo desde e-salud, ¿no? Porque son, digamos, una institución a lo largo y ancho del país, se encuentra en todas las provincias. Tenemos el SUNAFIL, ¿no es cierto?, a cargo de velar por los intereses y la fiscalización laboral. Tenemos también el Centro de Empleos y también Lurawi, que es un programa potente de empleo temporal que va dirigido a poblaciones vulnerables. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es consolidar todos estos servicios a través de estas ferias. Hoy vamos a estar inaugurando en pocos minutos en San Juan de Miraflores una feria potente. Tú sabes que San Juan de Miraflores es uno de los distritos más populares, más populosos de Lima Metropolitana. Y vamos a estar con ellos y con su alcaldesa ofreciendo 2.000 puestos de empleo. Es un verdadero logro para el ministerio haber podido consolidar, gracias a la alianza con diversas empresas privadas, esta bolsa de trabajo para todos los vecinos de San Juan de Miraflores, que esperemos concurran al frontis de la alcaldía, de la municipalidad de ese distrito, donde va a estar nuestros stands para atenderlos. Permíteme una consulta, señor ministro, sobre justamente para la recuperación de lo que ha sido la pandemia. También hay que decirlo, ¿no? Después de lo que ha sido, pues, estos manifestantes que de alguna manera afectaron a los sectores productivos del país. ¿Cómo se está trabajando al respecto para recuperar esos empleos? Y dentro de este trabajo, imagino que dentro de esta labor, el trabajo también va a tener una incidencia en lo que se refiere a lo que es desarrollo del empleo, recuperación del empleo, creación de nuevo empleo. ¿Cómo usted analiza este tema, por favor? Hay dos partes en tu pregunta. La primera tiene que ver con cómo salimos de la crisis y cómo afrontamos el nuevo escenario. Nosotros estamos convocando a todos los actores involucrados, tanto el bloque empresarial como el bloque sindical, a generar un espacio de concertación y diálogo que hemos denominado la búsqueda de una agenda laboral para la paz social. Ello contempla pues una serie de actividades, de acercamientos, porque la situación del 7 de diciembre hacia atrás fue un poco crítica, no hubo realmente mayor coordinación, se descuidó demasiado el espacio del diálogo social laboral y nosotros estamos dando pasos firmes para recuperar y próximamente darle una buena noticia al país de que se reinstale el Consejo Nacional del Trabajo. Paso a paso lo queremos lograr, tenemos que conciliar posiciones, hay mucha desconfianza, pero nosotros estamos trabajando sobre una línea concreta para poder lograr este objetivo. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, en realidad ahí se abre un espacio enorme. El teletrabajo, pues, lo que va a traer también es la afirmación y la creación de nuevos espacios. Nosotros en el ministerio internamente estamos procesando ya firmemente la idea de tener una dirección de prospectiva laboral. ¿Qué quiere decir esto? Los teletrabajadores del futuro, estamos hablando de 15, 20 años más o 10 años más,
no van a ser necesariamente los teletrabajadores de hoy en el 2023. Es decir, van a surgir nuevas actividades que van a poderse realizar de manera no presencial. Y por eso el teletrabajo, yo te decía hace unos minutos, es un cambio paradigmático para las relaciones laborales. Hay empleos del futuro que aún no sabemos cuáles son y por lo tanto tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer una prospectiva y también comenzar a generar un grupo de futuros teletrabajadores. Entonces, la tarea es de mediano y de largo plazo. Perfecto, señor ministro. Agradecemos su presencia en nuestro programa, habernos dado otros importantes alcances sobre lo que es el teletrabajo, algo que, bueno, ya definitivamente se implementa en el país y va a quedar de manera permanente. Pues que todo este esfuerzo se consolide por el bien de los trabajadores, por el bien de la productividad del país, por este ingreso a una nueva la vida política económica del país. Muchas gracias por estar con nosotros, éxitos en esta gestión y que bueno, pues esperamos contar con usted en una próxima oportunidad para ya hablar sobre los resultados de esta labor del Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, a ti y un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de Andina. Gracias. Muy amable. Estuvimos con el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Luis Adriancén Ojeda, con quien conversamos pues sobre la ley de teletrabajo y su reglamento, que fue aprobado y fue publicado el día domingo, el último domingo 26 de febrero. Amigos, vamos a una breve pausa aquí en Andina al Día y volvemos con ustedes en unos minutos.